CENER y Naitec son los protagonistas de este proyecto biometanol. Ya saben que son ambos agentes del SINAI. A mi derecha, Vicente López Fernández, responsable de innovación en el Departamento de Biomasa en CENER. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Tardes, muchísimas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Y también a mi lado, Estíbaliz Armendariz Zubillaga, es gestora de proyectos en la unidad de mecatrónica en Naitec. ¿Qué tal, Estíbaliz? ¿Cómo estás? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Bueno, queremos saber todo acerca de biometanol, pero yo creo que en primer lugar, si os parece bien, lo vamos a ver en un vídeo y luego lo analizamos, ¿de acuerdo? Vamos. Perfecto. El objetivo del proyecto de biometanol fundamentalmente era la producción de metanol a partir de CO2, utilizando una tecnología bastante novedosa que es la electrosíntesis microbiana. Por lo tanto, el objetivo era doble. Por un lado era la producción de este combustible y en segundo lugar era desarrollar la tecnología de electrosíntesis microbiana. Las necesidades que pretende cubrir este proyecto, sobre todo, es analizar, demostrar esta viabilidad, ¿vale? Si existen microorganismos capaces de fermentar este dióxido de carbono y generar metanol. Es un proyecto de disponibilidad para el mercado muy baja, es prácticamente investigación básica, entonces se trata de hacer un demostrador. El objetivo fundamental era una prueba de concepto, es decir, nosotros partíamos básicamente de una idea sobre el papel que nadie había hecho. El objetivo era demostrar si era viable o no era viable esa hipótesis inicial. Con los microorganismos que habíamos seleccionado inicialmente no ha sido posible, por lo tanto los resultados desde ese punto de vista, pues la prueba de concepto ha sido negativo, pero eso no significa que haya sido un fracaso el proyecto, todo lo contrario, porque lo que nos ha dado pie es a conocer más sobre estos microorganismos y a proponer nuevos ciclos metabólicos o buscar nuevas alternativas para, de todas maneras, conseguir hacer lo que teníamos previsto. En Naitec lo que hemos hecho ha sido desarrollar el sistema de separación de extracciones de metanol. Entonces lo que se ha hecho es desarrollar unas membranas. Todas las rutas de membranas las hemos fabricado nosotros desde cero. La verdad es que con resultados bastante prometedores porque hemos mejorado la eficiencia de membranas comerciales con porcentajes modestos, entre un 5 y un 10%, pero nos indican dos rutas de trabajo muy interesantes para nosotros. Pues bueno, estamos contentos porque era un reto muy grande, pero estamos aprendiendo mucho y tampoco abandonamos, claro. El poder hacer este proyecto también significaba desarrollar una tecnología nueva. No solo no la teníamos en CENER, sino que a nivel mundial tampoco se está desarrollando mucho porque es muy incipiente. Entonces, pues bueno, para poder hacer todos nuestros ensayos hemos necesitado desarrollar esa tecnología y desde ese punto de vista sí que ha sido un éxito el proyecto porque, bueno, pues tenemos la tecnología ahí detrás trabajando, o sea que... Es que sin esta convocatoria de proyectos este tipo de investigación sería inviable, básicamente. Se hacen equipos multidisciplinares, te abren los ojos a otras formas de trabajar, otras tecnologías, otros perfiles, otras experiencias y eso es muy enriquecedor y seguro resulta en proyectos, en productos, en procesos mucho mejores. Bueno, pues ahí tenemos algunas de las claves de este proyecto, Vicente. Objetivo fundamental, bueno, pues obtener, ¿no?, metanol de una forma sostenible. Nos habéis contado un poco, ¿no?, acerca de las primeras ideas, las primeras hipótesis que manejabais. El objetivo más importante y la situación del proyecto, ¿cuál es ahora mismo? Bueno, ahora mismo el proyecto ha concluido, está concluyendo en unos resultados, como decía mi compañera Raquel, en el que los microorganismos no han sido lo eficientes o lo que buscábamos que podían llegar a conseguir esa transformación de CO2 a biometanol,
pero tenemos un equipamiento y un conocimiento que se ha generado gracias a este programa de colaboración junto con NAITEC, que ha sido pues un poco la pieza angular para empezar a construir pues, un poco mejor la tecnología a partir de ahora. Claro, es decir, que no para nada es un fracaso en absoluto, quizá no se ha conseguido ese objetivo inicial, ¿no?, de alto nivel, pero os permite ahora trabajar, supongo, otras hipótesis, incluso otras alternativas. Correcto, al final tenemos un equipamiento y un conocimiento adquirido dentro del CENER Biotech Lab, que es una unidad especializada de expertos que tenemos en el Centro de Biorefinería y Bioenergía situado en Aviv, y desde ahí, con otros proyectos y otros procesos que estamos desarrollando, siempre orientados a la conversión de CO2 a productos de alto valor, como moléculas químicas, en este caso es el biometanol, pero también estamos trabajando en la producción de biocombustibles, pues seguir avanzando en esa misión que tiene CENER, que es la descarbonización y la transición energética tan necesaria para la industria navarra. Así es, bueno, y claro, tenéis roles diferentes, ¿no?, los dos agentes, tanto CENER como NAITEC. Estíbaliz, cuéntanos cuál es el rol fundamental que tenéis vosotros, qué es lo que desarrolláis en el marco de este proyecto biometanol. Vale, bueno, brevemente, como os he explicado en el vídeo, había 3 fases fundamentales de proyecto, ¿de acuerdo? Una, la búsqueda de esos microorganismos; una segunda fase de producir este prototipo para prueba de concepto, ¿vale?, este reactor; y una tercera fase de pasar de ese prototipo a un demostrador, ¿no?, algo que nos permita medir un poco cuál es la fiabilidad de la tecnología o qué rendimiento tiene. Entonces, bueno, pues aquí fundamentalmente CENER, que es líder de proyecto y ha traccionado de todas las fases, ¿vale?, se ha centrado fundamentalmente en todos los procesos biológicos, ¿vale?, la búsqueda de los microorganismos, el montaje tanto de la prueba de concepto como del prototipo demostrador, la implementación de los electrodos necesarios para que funcione esta tecnología y todas las pruebas de validación y ensayos, ¿vale? Y en ese trabajo nos ha proporcionado la información experimental para realizar nosotros la actividad, que ha sido fundamentalmente desarrollar un sistema de separación del metanol a partir de esa sopa de microorganismos en el reactor, ¿vale?, separarlo con la mayor pureza posible, ¿vale? Y luego además hemos acompañado en el desarrollo y en los diseños, elaborando modelos computacionales, ¿vale?, apoyando los diseños a partir de simulación tanto de la actividad microbiana, de la actividad electroquímica y fluidodinámica dentro del reactor, de forma que la toma de decisiones sea más ágil y haya que fabricar menos prototipos. Bueno, esa es la función fundamental de NAITEC, que no es poca, ¿verdad? CENER, por supuesto, como dices, líder del proyecto. Su parte principal y fundamental que podríamos destacar, ¿cuál es? Desarrollar los microorganismos. Al final tenemos, como os decía al principio, un grupo de expertos genetistas, ingenieros metabólicos, ingenieros químicos, que trabajan en la selección de aquellas cepas microbianas, en este caso son bacterias metanótrofas, que sean capaces de transformar dentro de su metabolismo el CO2 en biometanol. Además, nosotros hibridamos una tecnología también electroquímica que utiliza fuente de energía renovable para mejorar todavía más la productividad de ese microorganismo, y tenéis que pensar que al final el microorganismo está dentro de su metabolismo respirando y haciendo un intercambio que llamamos los químicos redox, de oxidación y reducción, y dentro de su metabolismo es capaz de capturar ese CO2 y transformarlo en biometanol. Lo excreta y lo genera en un líquido que al final lo recogemos y que, como decía mi compañera de NAITEC, son capaces de separar y purificar aún más. Claro. ¿Y por qué es tan importante realmente el metanol en la industria química? A ver, es importante no solo en la industria química, sino también en el transporte y en otros procesos industriales, ¿vale? En la industria química, fundamentalmente porque es uno de los 4 compuestos de criticidad, junto con el amoníaco, el etileno, el propileno, que se emplea para fabricar otros compuestos como ácido acético, formaldehído, plásticos, polímeros en general, ¿vale? En el transporte hay sectores, por ejemplo, como el marítimo, que sus motores funcionan con metanol, y en industria hay muchas calderas que también funcionan con metanol, ¿vale? O sea, que tiene muchísimas muchísima aplicación, ¿verdad? Sí. Bueno, hay muchos términos que no entendemos bien, quienes no somos científicos, por eso lo preguntamos, ¿verdad? Habláis de la electrosíntesis microbiana, ¿no?, el proceso MES. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? Sí, seleccionas una cepa bacteriana que sabes que capta o captura el CO2 y lo puede transformar en metanol, lo colocas dentro de un reactor y lo combinas con unos electrodos, que al final, con una
fuente renovable de electricidad, consigues que ese microorganismo tenga pues una mayor capacidad de producir ese producto que es el biometanol. La hibridación de esas dos tecnologías es una aproximación, como decíamos en el vídeo, muy disruptiva, muy innovadora, que al final es un poco el leitmotiv que tiene CENER, ¿no? El desarrollo de tecnologías y procesos basados en un concepto muy innovador que impacte positivamente en la sociedad y que sea tangible como es el biometanol, y como explicaba mi compañera, que se puede utilizar pues como combustible, vector energético, commodity químico, etc. Claro, habéis hablado de microorganismos, Estíbaliz y Vicente, microorganismos metanótrofos en este proceso y electrosíntesis microbiana. Nos vamos a aprender bien estos términos, ¿verdad? Porque son importantes. Sí. Son difíciles, pero son muy importantes, ¿no? ¿Nos podéis hablar de ellos? Esto Vicente va a Sí, explicar al final mucho son mejor. microorganismos Sí. que tienen esa capacidad, como te decía, ¿no? De Sí, su sí. propio metabolismo fijar el CO2 y a través de un intercambio de electrones consigues que la molécula de CO2 se reduzca parcialmente a metanol. El metanol pasa a ser líquido, el CO2 es un residuo que es gaseoso, estamos haciendo un concepto de transformación, de economía circular pura y dura, ¿no? Desde un residuo como es el CO2 a un producto de alto valor como es el metanol. Claro, importante el impacto ambiental, ¿no? Queremos saber, ¿no? Pues qué beneficios puede tener, ¿no? En términos de reducción de emisiones de CO2, bueno, pues imprescindible en el contexto en el que nos encontramos. ¿Cómo valoráis esta situación? ¿No? ¿Qué reducción podéis alcanzar? ¿Qué impacto realmente? El impacto es impresionante. Pensad que el CO2 es causante de todo lo que es el cambio climático, el efecto invernadero que sabemos por los gases de efecto invernadero, y si estamos hablando de retirar el CO2 de la atmósfera y transformarlo en una molécula que es sostenible y que se puede utilizar para un combustible, pues estamos quitando tasa de CO2 y estamos contribuyendo positivamente al tema del calentamiento global. Claro, bueno, y aplicaciones industriales y energéticas, ¿no? Vamos a poner la ciencia pues al servicio de la sociedad. Correcto. ¿Verdad? Que para eso vosotros investigáis y estudiáis. ¿Qué tipo de aplicaciones podemos valorar, ¿no? ¿Qué esperáis de ello? Plataforma química, para empezar, como decía Estíbaliz, ¿no? Es un compuesto que desde él se pueden derivar en plásticos, gomas, resinas. El metanol es un ingrediente básico desde el cual se puede producir un montón de productos que usa la sociedad a día de hoy. Se puede quemar directamente en un motor de barco, en un motor de tractor, en un motor pesado de un camión. Y luego tiene una aplicación también muy interesante. Supongo que aquí en el programa habéis hablado mucho del hidrógeno verde, el hidrógeno electrolítico. Bueno, el hidrógeno verde tiene muchas aplicaciones y tiene grandes ventajas, pero tiene un hándicap y es su densidad energética. Es un gas y al final su almacenamiento y su logística es complicada. El metanol es una alternativa que puede llegar a lugares donde el hidrógeno no tiene esa capacidad, dado que es líquido y su densidad energética es mayor, entonces almacenarlo y moverlo es mucho más fácil, y eso es por tanto una ventaja clara frente a otro tipo de compuestos. Claro. ¿Y qué contribuye, por ejemplo, en cómo, ¿no? contribuye este proyecto a objetivos como la economía circular, la transición ecológica? ¿Cómo? Economía circular, estamos hablando de utilizar un residuo, CO2, y convertirlo en un producto de alto valor como es el metanol. Es materializar claramente lo que es el concepto de economía circular. Y la transición energética es, al final, bueno, estamos contribuyendo a que nuestra industria navarra pueda utilizar un producto como el metanol, que lo puede quemar o lo puede transformar en otro producto derivado, utilizando un residuo que está en el medio ambiente y que además es causante del calentamiento global. ¿Y cómo colaboráis? ¿Cuál es, de alguna manera nos habéis contado cómo colaboráis cada uno en vuestra parte, pero esa colaboración interdisciplinar, ¿qué supone para el conjunto del proyecto, ¿no? El hecho de que agentes diferentes, todos miembros del SINAI, estéis sumando fuerzas, ¿qué supone? A ver, esa multidisciplinaridad, ¿vale? Perdón, no sé ni lo que he dicho, pero bueno, CENER, por ejemplo, en este caso ha aportado todo su conocimiento en procesos biológicos y el conocimiento que tiene energías renovables, y nosotros, por nuestra parte, en el desarrollo y formulación de nuevos materiales y la modelización computacional, ¿vale? Si intentáramos abordar este proyecto de forma individual, no sería posible con un presupuesto admisible y en un marco temporal admisible también. Este trabajar por capacidades complementarias lo que permite es abordar proyectos muchísimo más ambiciosos y mucho más complejos, ¿vale? Cosa que de forma individual, insisto, no es viable. No sería posible, ¿no? Hay que decir también que este tipo de colaboraciones se da también gracias a la financiación que hay disponible ahora, bueno, en las últimas convocatorias, que son convocatorias
materias específicas que son colaborativas, que llaman a los centros a trabajar entre ellos, ¿vale? En este caso, pues CENER nos invitó a participar, nos pareció un reto muy interesante y sin este marco de financiación pues tampoco sería posible. Claro, bueno, pues que la colaboración ya desde el punto de partida es imprescindible, ¿verdad? Y en vuestro caso, en CENER, ¿qué valor le damos también a esta colaboración interdisciplinar? Nos hemos enriquecido mutuamente, tanto NAITEC como CENER. Nosotros hemos aprendido de ellos toda la parte de la simulación, como decía mi compañera, y toda esa parte de separación y enriquecimiento del producto, y nosotros seguramente pues hemos traspasado también conocimiento a ellos en cuanto a la parte biotecnológica. Al final estamos enriqueciéndonos con los centros SINAI, compartimos conocimiento y avanzamos conjuntamente para impactar la sociedad de manera positiva y tangible. Pues nos quedamos con este proyecto biometanol, con dos agentes del SINAI, como decimos, NAITEC y CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables, y todo, bueno, pues para el beneficio del medio ambiente, para favorecer la transición ecológica, la economía circular, y todo desde aquí, desde Navarra. Vicente López, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, hemos comprendido muy bien, además, gracias a vosotros, y a un lenguaje sencillo, que es lo que necesitamos. Y Estíbaliz Armendariz, muchísimas gracias también, es que ricasco, etortzagatik, y nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Ojalá. Seguiremos con nuevas páginas de ciencia.